Ya, entonces vamos a resolver este problema utilizando un poco de programación defensiva, ¿sí? Primero, vamos a ver cómo es que vamos a hacer para llamar a la función y luego vamos a ver cómo podemos nosotros tomar funciones y llamarlas en nuestro programa para poder determinar si estamos haciendo lo correcto o no. Ahora, algunos de ustedes podrían decir, ¿por qué no nos enseñó esto antes? Bueno, sí lo hice, pero nunca lo exigí en realidad. Entonces, para poder nosotros resolver este problema, tenemos que crear una función, ¿sí? Que se definió inicialmente como void analiza usuario, si no me equivoco. Analiza usuario. Tiene parámetros aquí dentro que no se han definido todavía. No sabemos lo que va a ir ahí. Para nosotros poder usar esta función, ¿sí? Necesitamos invocarla. Y para poder invocarla y que nos diga si un usuario, a partir de su nombre de usuario, es no binario hombre o mujer, ¿qué necesitaría recibir aquí? El nombre de usuario, El nombre de usuario. ¿Y el nombre de usuario qué cosa es? un char. Un char. Un char, O sea, una cadena, un string. un arreglo de char, una cadena, ¿sí? Entonces aquí tenemos este char asterisco o char usuario, por ejemplo, char asterisco usuario o char usuario, por ejemplo, con tamaño 50. Fantástico. Dejemos listo nuestro main para invocar esta función. ¿Qué tendríamos que poner aquí nosotros? Definir la variable, Lo char, mismo. Tendríamos que usuario. definir una variable, una cadena, que en este caso podría ser usuario también, podría ser cualquier otro nombre en realidad, pero pongámoselo para mantener un poco de orden. Y esa cadena la vamos a pasar por acá. Pero para poder pasarla, primero necesitamos rellenarla. ¿Y cómo la rellenamos? ¿Cómo la rellenamos? Con un fget. Con un fgets. ¿Seguro que con un fgets sería buena idea? Ojo que aquí yo estoy pasando el nombre de usuario, que es una palabra nada más. ¿Valdría la pena? Hasta que se demuestre No, lo contrario, dice su tata. Tu tata debe ser bien joven para haber vivido en la era del internet en la que ocurría esto que ocurría del It's a Trap. es que es un joven muy sabio. Ah, ya. Lo que tenemos que hacer aquí entonces es leer, ¿sí? Pero yo no voy a usar un fgets, porque el fgets trae problemas cuando uno lee cosas, cadenas, ¿sí? Y no maneja de cierta forma el salto de línea y los posibles símbolos que pueda tener el fgets al final. Lo que voy a usar aquí va a ser un scanf. En la prueba me preguntaban, ¿sí? Pero yo no quería decirles directamente que usaran un scanf. Yo no quería decirles directamente, usa un scanf porque es la forma más fácil de hacerlo para este tipo de ejercicios, porque se supone que eso lo hemos discutido, lo hemos mencionado en clases pasadas mientras resolvíamos otros tipos de ejercicios. Incluso yo les mostré los errores que les daba el fgets y varios de los problemas que ocurrían cuando trataban ustedes también de llenar datos múltiples, digamos, o varias variables de una sola vez. Entonces aquí yo dejo esto y coloco un porcentaje S y lleno la información que quiero guardar del usuario en el scanf. Fantástico. Veamos si funciona. En la función analiza usuario voy a crear una impresión, un printf, que lo que va a hacer es imprimirme lo que sea que esté llegando en el parámetro, que en este caso también se llama usuario, si no me equivoco. Sí, también se llama usuario. Entonces, y un salto de línea, ching, para que quede todo bonito. Si yo vengo aquí e ingreso Daniel, me imprime lo mismo. Probemos si esto está funcionando bien quitando este \n. Si yo quito este \n, el cursor que está aquí abajo me debería salir directamente después de la L de Daniel. Y me salió ese símbolo raro que no sé por qué salió, creo que lo presioné yo al final. Sí, me sale después de la L directamente. ¿Sí? Funciona nuestra función, está llenando el dato, está guardando el dato bien, como corresponde. Perfecto. Ahora tenemos que pensar en cómo vamos a analizar ¿cómo se llama? Esta cadena, este nombre de usuario. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para
determinar cuánto o qué valor va a tomar, digamos, el nombre de usuario, hombre, mujer o no binario. ¿Qué necesitamos? Necesitamos recorrer la cadena, nada más que recorrer la cadena. ¿Y cómo recorremos la cadena? Pues la podemos recorrer con un for. For int i igual a 0, usuario de i distinto ¿de qué? Backlash 0. De backslash 0, i igual a i más 1. ¿Qué vamos a hacer? Ver si es vocal o no. Ver si es vocal o no. ¿Y cómo lo hacemos? Con un if, un condicional. Y este condicional, ¿qué es lo que va a evaluar? Usuario de i igual a, por ejemplo, o lo mismo, pero para la e, o lo mismo para la i, lo mismo para la o, lo mismo para la u. I, o, u. ¿Cierto? Fantástico. Y si la letra que estamos nosotros trabajando es una A, una E, una I o U, ¿qué vamos a hacer? Sumar una vocal. Sumar una vocal, ¿pero dónde? Primero creamos una variable para Hay que crear un contador. sumarle. Exactamente. Primero tenemos que crear una variable para poder contar los valores. Vamos a poner una variable contador, o pongámosle vocales, si no. Y esta variable la vamos a inicializar en 0. Es importantísimo inicializarla en 0, porque si no, no va a funcionar esta cuestión, ¿sí? Y vocales va a ser igual a vocales más 1. Pues hombre, está desactivado mi numblock. Con razón, hace rato estoy presionando números y no pasa nada. Fantástico. ¿Y qué pasa si no es una vocal? Es una consonante. Pero hay una cosa interesante aquí que nosotros podemos hacer. Este código que yo tengo aquí lo voy a comentar, ¿sí? Y voy a copiar este for y voy a hacer esto. ¿Recuerdan ustedes cuando en algún momento les dije yo que recorrer una cadena de esta forma, en realidad lo que hacía era darles la longitud de una cadena? Si nosotros recorremos esta cadena utilizando este ciclo, este for, básicamente vamos a comenzar en 0 y mientras declarando la i fuera, ¿sí? Y solamente asignándole el valor aquí, pero teniéndola fuera, vamos a sumarle 1 por cada valor que tenga mientras sea distinto de backslash 0. Evaluémoslo, por ejemplo. Voy a hacer aquí abajo un printf que va a imprimir un porcentaje i, coma, i, y un backslash n aquí. Entonces, vamos a llamar esta función, ¿sí? Para analiza usuario. Ejecutémosla y pongo Daniel. Y ahí me dice la longitud que tiene Daniel. Pongámosle papa 4. Pongámosle, no sé, panal 5. Fantástico. Esta función pequeñita, ¿sí? Este ciclo pequeñito me recorre, ¿sí? Me recorre toda la cadena y me devuelve el número de elementos de la cadena. Voy a poner aquí contar elementos. Ahora, esto que tenemos aquí arriba, aquí en esta parte, lo voy a pasar al principio, no es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba en el for que acabamos de comentar y que ahora vamos a descomentar. ¿Será que podemos aprovechar esta variable i para poder leer el número de elementos de la cadena? Porque si tenemos el número de elementos de la cadena y tenemos el número de vocales, basta con restarlas para obtener el número de consonantes, ¿cierto?
Entonces, hagámoslo. Declaro yo aquí mi int i. No necesito en realidad inicializarlo, pero por buena práctica lo voy a hacer. Y este i va a ir desde 0 hasta el valor de \0. Y efectivamente, de ahora en adelante, i guarda el tamaño de la palabra. No he revisado todas las pruebas, he mirado unas 5 o 6 pruebas de esta sección, y en una de ellas alguien estaba utilizando el strlen de la librería string. Eso estaba terminantemente prohibido. ¿Sí? Se mencionaba en la prueba, me parece que está incluido también como comentario en la entrega, y se los dije también el día de la prueba, ¿sí? Así que la señal de la cruz para esa persona, o la estrella de David, o lo que es la señal que sea que haga en la religión que sea que tenga para esa persona, y cualquier otra que lo haya hecho también. ¿Sí? Entonces, con esto, nosotros tenemos ya el número de vocales y tenemos también el tamaño de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Determinar el valor de consonantes menos vocales, o de vocales menos consonantes, dependiendo de eso, para armar nuestro condicional aquí al final. Voy a comentar este printf, que no sirve para nada excepto para mostrar el valor que arroja ahí. Y vamos a colocar un if. Y en este if vamos a hacer la comparación. Si tenemos el tamaño de la palabra en i y tenemos el número de vocales en vocales, ¿cómo podríamos nosotros verificar si es, por ejemplo, mujer? ¿Cómo determino el número de consonantes? Y menos vocales. I menos vocales. I menos vocales es el número de consonantes. ¿Sí? Entonces, si I menos vocales menos vocales, ¿sí? O menos 2 multiplicado por vocales, que es la operación de restarle las vocales a las consonantes, si esto es mayor que 0, ¿qué cosa vamos a imprimir? Mujer. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a preguntar. ¿Qué cosa? Lo mismo. Vamos a preguntar si i menos 2 multiplicado por vocales, voy a copiar todo mejor, es igual a 0, ¿qué vamos a imprimir? No binario. No binary arroba. Y si no, ¿qué vamos a imprimir? Hombre. Y este sería nuestro programa. Este sería nuestro programa. Si nosotros lo ejecutamos, esto nos va a dar, a ver, ¿cuáles eran las pruebas? Nunca hice lo de las pruebas aquí abajo, pero pongamos cualquier cosa, pues pongamos Daniel, no sé si me estoy arriesgando a muerte. Uy, soy no binario. Entonces Daniel tiene una D, una N, una L, 3. Tiene una A, una I, una E, 3. 3 menos 3, 0. No binario. Por ejemplo, no sé, Pía. Pía tiene una consonante y tiene 2 vocales. Queda en negativo, hombre. ¿Sí? ¿Funciona? Probémoslo ahora con estos valores de acá. En vez de estarlos ingresando uno por uno en consola, lo que voy a hacer va a ser comentar estas 2 líneas y voy a llamar a la función para determinar si efectivamente me retorna estos valores. Entonces voy a... faltó acá esto. Voy a pegar esto aquí. Y vamos a pegar printf. Printf. ¿Qué estoy haciendo? Printf no es
Analiza usuario. Analiza usuario. Analiza usuario. Y ejecuto esto. Y por supuesto faltó el... Aquí tendría que agregarle un \n para que funcione, para que se vea bonito, digamos, en las pruebas, ¿eh? Porque en la otra cuestión bastaba con que lo coloquen así. No necesitaba que salte la línea. Entonces, para megamacho nos da no binario. Diosa Diana nos da hombre. Hermosa nos da mujer. S nos da mujer. Y A nos da hombre. Algunos de ustedes en el replit, ¿sí?, no les daba el valor correspondiente. Esto era por el tema del fgets, ¿sí? No se los quería decir yo directamente porque quería que ustedes lo dedujeran, porque esto lo hemos conversado en clase. Al ustedes contar el número de consonantes directamente, cualquier cosa que no sea una vocal es una consonante, entonces un espacio vacío lo contaban como consonante. Un salto de línea lo contaban como consonante. Un símbolo que no se estaba mostrando en pantalla lo contaban como consonante. ¿Sí? Eso es lo que probablemente estaba trayendo problemas. Al no usar yo también un fgets y usar un scans, que para este caso venía a pelos porque solamente era una palabra, me estoy ahorrando en realidad todos esos problemas. Porque lo que estoy teniendo es simplemente, digamos, una cadena acotada con el símbolo de \0 colocado inmediatamente después del último valor de la letra que ingresé. No tengo que preocuparme de tener espacios vacíos, saltos de línea, ni nada, que sí pasaría si estuviera utilizando el fgets. Preguntas que tengan respecto de esto, dudas que tengan respecto de esto, comentarios. Profe, Sí, ¿por qué multiplicó por 2 las vocales? aquí. Sí. Porque el número de consonantes, o sea, si I es el tamaño de la palabra y vocales es la cantidad de vocales, ¿cómo calculo las consonantes? Como I menos vocales. I menos vocales es las consonantes. Y para encontrar la diferencia entre las consonantes y las vocales sería I menos vocales menos vocales. O I menos 2 multiplicado por vocales. Por eso. Ah, Sí, gracias. es como raro, pero es así como, Sí. o sea, yo podría haber creado en todo caso aquí arriba una variable que se llame consonantes, int consonantes igual a i menos vocales, ¿sí? Y hubiera usado consonantes menos vocales aquí abajo nada más. Sí, pero es como lo mismo al final. Ah, Eso. gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan? Y bueno, sí. Profe, si por ejemplo en la parte de la función me daba lo que tenía que darme, por ejemplo, yo usé así palabras por probar donde me daban, donde tenían que ser 3 y 3, pues 3 vocales y 3 consonantes. Eh, y obviamente yo sabía que si usaba el fgets iba a haber un \n que probablemente me iba a contar. Y siempre restaba -1 por ese mismo \n. Entonces al final sí me daba los resultados, pues cuando era no binario, cuando no era, con todos los casos de prueba me dio en Replit al menos todo. Ya. Pero el tema fue con el Mimir, pues. Sí, es que el tema es que el Replit te lo estaba aceptando porque, o sea, lo que pasa es que yo les dije siempre que C es mañoso, C es muy mañoso, ¿sí? Donde Python era liberal, hippie, que los dejaba a ustedes hacer lo que ustedes quisieran y funcionaba bien, C es todo lo opuesto. C es una persona así amargada que llega y ustedes llegan todos hippies y los agarra a reglazos hasta que los pone bien, ¿sí? Entonces ustedes cuando estaban haciendo el tema del fgets, ustedes creían, y yo les decía esto también en clase, ustedes creen que la cosa está bien, porque ven una cosa, pero internamente o por detrás no está bien, porque está guardando otras cosas. Ese es un problema del compilador más que nada. El problema es que Replit usa una versión de compilador distinta que la versión que utiliza Mimir. Son dos versiones distintas. Entonces, si ustedes hacen las cosas, no quiero decir bien, o sea, entre comillas, si las hacen siguiendo las reglas, entre comillas, no les da error ni en esto ni en Mimir. Pero si ustedes lo hacen de forma que no siguen las reglas, digamos, o sea, usando cosas raras o usando formas de recorrer cadenas que no observan la posibilidad de la ocurrencia de símbolos especiales o caracteres de sistema, va a ocurrir error. Si ustedes este código lo subieran a Mimir,
no les daría ningún error, pasaría todas las pruebas, porque está hecho siguiendo la estructura, digamos, que se maneja. Entonces, si a ti te da errores, no te da error en el Replit, pero te da error en el Mimir, igual los chiquillos, los ayudantes me van a ayudar a revisar esta parte de las pruebas, porque si no, no voy a acabar de revisar. Pero yo igual lo voy a dar una mirada y igual vas a tener parte del puntaje. O sea, esto es como, no sé cómo explicarlo, es como que ustedes, en vez de usar un tornillo de 2 pulgadas, usaron uno de 2.1 pulgadas, que puede parecer lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Y la estructura no queda igual con un tornillo de tamaño distinto. O usar una llave de 3 octavos versus una llave de 1/3, que no son iguales tampoco. O sea, pueden parecer iguales, pero igual el tornillo no queda igual usando una que usando la otra. Eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ninguna. O Profe, sea que más que nada es por la lógica que manejamos porque obviamente todos pensamos de una forma distinta, sobre todo se nota en este tema de los programas, de las decisiones que uno toma para resolver un programa. Algunas son más complejas, otras son más simples. Entonces, ese es el sentido de, o sea, como que esa es la complicación de C, que como que hay lógicas que funcionan y hay lógicas que no, a pesar de que al final sí da el resultado, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Por eso es que igual se considera, pero sí, en realidad es una cuestión medio compleja. Lo que pasa es que si el compilador de C99 te da error, es porque técnicamente no seguiste el esquema de C99, de C, sino que usaste el esquema de G11, de C11 o de C14, que son más tirados para GCC, para G++, que para C++. Perdón, que para C. Ese es el asunto, ese es el problema. Es como que tú, en vez de estar usando solo C, estabas usando más que C. C con esteroides. Sí, pero igual es una cuestión compleja. Déjame analizarlo, pero dependiendo de qué tanta gente haya tenido ese problema, podríamos hacer algún tipo de cambio. Pero si son pocas personas, no tendría sentido. O sea, en realidad yo creo que lo que debería, o sea, lo que se podría hacer es buscar alguna forma de trabajar con ese lenguaje que busca el Mimir quizá, porque al final así se nos facilitaría saber cuándo estamos mal y cuándo estamos bien. Al final, sé, para la mayoría un lenguaje bastante Sí, recién es cierto conocido. eso en realidad. Entonces, es como, no sé, decir está mal porque no sabía que C99 no tenía con C14 y cómo iba a saber eso, po? Porque yo se los dije. Pero es cierto eso en realidad. Yo no he logrado conseguir una herramienta que tenga, digamos, el mismo motor, porque la mayoría que tienen el compilador de esa versión usan las librerías de GCC. Entonces es lo mismo que nada, porque están invocando a la otra librería. Entonces eso igual es una complicación que tengo. Y la otra sería no usar el Mimir, pero en ese caso la revisión sería mucho más engorrosa y sería más binaria, o sea, o está bien o no está bien, nada más. Ya no habría puntos intermedios, porque el tiempo de revisión de los laboratorios se dispararía. Eso es lo que pasaba hasta antes del año pasado, porque Mimir recién lo empecé a usar el año pasado con ustedes. Antes de eso lo revisaba todo a mano y ahí cuando uno revisa así 3 ejercicios de un laboratorio, 30 personas, yo no me pongo ahí a mirar tanto que hizo parte, que no hizo parte. O sea, es como corre o no corre. Si no corre, ¿cuántas pruebas no corrió? Y pa, muerto. O vivo, en todo caso. Así que es un trade-off ahí. Pero sí, yo también he pensado eso, lo he discutido con el Carlos. Y bueno, debería estar buscando qué motor podemos usar, porque GDB tiene un motor parecido, pero igual acepta cosas raras, como que puedes usar funciones que no son de C. Pero no sé, pues vamos a ver eso. Ahora, si tu programa hubiera estado estructurado siguiendo las reglas de programación, debería de correr igual independiente de la lógica que hayas usado, basándote nada más en las funciones que hayas utilizado. O sea, si tú usaste fgets para leer tus datos, ya de por sí estás si no has validado, digamos, esa cosa que tú estás leyendo, ya estás teniendo problemas a partir de ahí. Entonces, independiente de la lógica, la lectura es la que estaba mala. Eso.
¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Queja también, pueden ser. Se aceptan también. Pasamos entonces al ejercicio 2. Ejercicio 2. Dadas dos cadenas. Dadas dos cadenas C1 y C2, concaténelas intercalando las letras de C1, comenzando por la que tenga la mayor longitud. Si terminan las letras de la cadena más corta y quedan más letras de la más larga, repita las letras de la cadena más corta en el mismo orden tantas veces como sea necesario. Guarda el resultado en una tercera cadena e imprime el resultado en pantalla. Y luego tenemos ejemplos de uso. Hola mundo, y nos da esto. Basilisco cola, y nos da esto. A y B, y nos da esto. Gol y pan, y nos da esto. A y palabra, y nos da esto. Vamos a tomar ahora estos elementos y los vamos a colocar aquí abajo para hacer nuestras pruebas rápidas. Pero lo vamos a dejar comentado hasta que dejemos funcionando la parte de la función. Entonces, aquí la función se iba a llamar... ¿Cómo se iba a llamar? A ver, déjenme revisarlo. Intercalados. Intercalados, fantástico. No era inter, void, creo. Void intercalados. Y esta cuestión iba a recibir algo que no sabemos ahorita. Y esto es lo que vamos a leer acá. Vamos a arreglar esto. Esto que estoy haciendo yo ahora es programación defensiva. Básicamente estoy creando las pruebas antes de crear mi código para saber qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal. Y aquí, guarda el resultado en una tercera cadena e imprime el resultado en pantalla. Aquí yo estoy creando la función para que reciba dos cadenas, lo que significa que no está completa, diablos. Debo copiar con el backslash. Ya. Ahora que ya llené eso, voy a comentarlo y lo activamos después. Ahora, viene la cosa aquí, viene el asunto. Nosotros tenemos que usar la función intercalados, ¿sí? Y esta función va a recibir algo. Y ese algo que esta función va a recibir, tenemos que definirlo en base a lo que tenemos nosotros aquí de prueba. Tenemos dos cadenas que vamos a recibir, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir esas cadenas. Por ejemplo, C1, pongámosle de tamaño 50, un tamaño arbitrario que se me ocurre poner ahora, y C2, también de tamaño 50. Y aparte, vamos a definir una cadena, que va a ser la cadena resultado, que debería de tener un valor igual al doble de los dos. Porque si vamos a concatenar las dos cadenas, ¿sí? El tamaño máximo que podría tener es el equivalente a la suma de los tamaños de las dos cadenas más pequeñas, que en este caso es el doble, 100. ¿Sí? Con eso, puedo yo ya empezar a hacer la lectura. ¿Sí? El problema principal que tuvieron ustedes aquí cuando trabajaban esto es que usaron probablemente fgets. Fgets es fastidioso cuando uno está tratando de ingresar múltiples palabras. ¿Sí? Si yo trato, por ejemplo, de ingresar C1, tamaño 50, con stdin y fgets C2, y esto lo copio porque es lo mismo. Si yo a la función intercalados le paso C1 y C2 y lo imprimo aquí arriba para ver si lo está pasando de manera correcta, me va a dar, tenemos que poner aquí char, vamos a ponerle asterisco C1, char asterisco C2. Recuerden que aquí podría ser asterisco o podría ser con corchete, ¿sí? Aquí arriba lo hice con corchete, ahora lo estoy haciendo con asterisco porque es intercambiable. Entonces aquí vamos a imprimir printf de C1
perdón, porcentaje S de C1, aquí backslash n, porcentaje S, coma C2. Y aquí vamos a ponerle otro backslash n. Entonces, si yo ingreso la primera palabra, por ejemplo, hola, y la segunda palabra, hola, mundo, me debería de retornar hola, mundo. Y sin embargo, vemos aquí que nos está retornando con el espacio, con el salto de línea. Y quién sabe aquí con algún otro símbolo de sistema también que puede estar oculto, ¿sí? Como estas son palabras, y para evitar este problema, lo que podríamos hacer nosotros al leer aquí los datos es utilizar, igual que en el caso de arriba, un scanf en vez de fgets. Voy a colocar un scanf donde use porcentaje S, y lea los valores de C1 y C2. Como estos son arreglos de elementos, no necesito poner un ampersand adelante. Si pusiera un ampersand adelante, el programa no funcionaría. Me reclamaría que estoy utilizando un valor numérico cuando se está esperando un valor que sea arreglo de char. ¿Sí? Ejecuto esto y coloco hola y mundo. Y me guarda los dos valores. Hola mundo. Si yo le quito aquí estos saltos de línea, hola mundo, me guarda los dos valores. Y si yo uso aquí el fgets y coloco hola y mundo, me imprime con el salto de línea que no queremos. ¿Sí? Por eso uso un scanf. Listo. Con esto tenemos, aquí creo que nos va a faltar, claro, aquí nos va a faltar una impresión para imprimir el resultado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros guardar el valor de intercalar C1 y C2 en resultado? ¿Qué nos falta aquí para poder hacer eso? Colocarla como parámetro. Entonces yo puedo poner aquí resultado, poner aquí arriba también, char asterisco resultado. En realidad cualquier nombre es válido aquí arriba, porque son distintas las variables, ¿sí? Al final yo voy a decir que resultado de intercalados va a ser igual a resultado de main, pero pueden llamarse de manera distinta, no hay ningún problema. Tampoco hay problema si el asterisco está pegado al char y no a resultado, al final da lo mismo, es una cuestión de orden más que nada. Y aquí tendría que imprimir porcentaje S, coma, resultado. Y aquí sí. Listo. Ahora sí. Entonces, si yo ejecuto esto, va a pasar cualquier cosa porque no estoy guardando nada, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, terminó sin problemas, pero podría haberse caído fácilmente porque efectivamente yo no estoy guardando nada en resultado, ¿sí? Listo. Tenemos ahora el inicio de nuestra función, o sea, perdón, la base de nuestra función en la cual nosotros vamos a intercalar los valores. Hemos declarado las tres variables en las cuales vamos a trabajar, hemos leído los datos que vamos a enviar, hemos llamado a la función y estamos imprimiendo lo que va a guardarse en resultado. Ahora viene decidir, mejor dicho, definir qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí arriba. Entonces, dice el ejercicio: dadas dos cadenas C1 y C2, concaténelas intercalando las letras de C1 y C2, comenzando por la que tenga mayor longitud. ¿Qué significa eso? Que hay que conseguir el tamaño de las cadenas. ¿Y cómo lo hacemos? Una función aparte. Con una función aparte. Podríamos hacerlo con una función aquí mismo. Recuerden que en el ejercicio anterior hicimos esto, de declarar una variable int y luego declarar un ciclo. Y ese ciclo lo que va a hacer es ir desde 0, mientras... mientras la primera cadena sea de i sea distinta de backslash 0 y sumándole 1 a i. I es igual a i más 1. ¿Qué me faltó aquí? ¿Por qué me está dando error? Ah, metí un punto y coma aquí dentro y no fuera.
Con esto obtendríamos el tamaño de la primera cadena, de C1. Y luego hacemos lo mismo para la segunda cadena, con J. Entonces, for J, 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 ¿sí? Y con esto, nosotros tenemos la longitud de la segunda cadena. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Preguntar. ¿I es mayor que J? Si I es mayor que J, ¿qué vamos a hacer? Podríamos hacer incluso mayor igual, para que si I es mayor, o sea, si la primera cadena es mayor, o si las dos son iguales, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a trabajar las cadenas en orden. Una cadena va a ser, la cadena que vamos a trabajar como la cadena más larga va a ser la C1, y la cadena que va a ser trabajada como la más corta va a ser C2. ¿Sí? Y si no, lo vamos a hacer al revés. Entonces, si esto es así, entonces C1 es más larga, y si no, C2 es más larga. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si C1 es más larga, ¿qué vamos a hacer? Recorrer la cadena de C1. O sea, Recorrer la cadena. ¿Y cómo la recorremos? con un for. Con un for. Y si lo hacemos con un while, me parece que el while es como más amigable para estas cosas. ¿O quieren hacerlo con un for? Lo que pasa es que si lo hacemos con un for, igual va a funcionar, pero va a ser un poquito más difícil de entender para los que no hayan entendido el ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es recorrer las cadenas. ¿Y qué cadenas vamos a recorrer? ¿Qué cadena vamos a recorrer? La C3. ¿C3? ¿No se ha resultado? No. ¿Qué cadena Ah. vamos a recorrer? O sea, ¿qué vamos a revisar? Porque lo que vamos a hacer aquí dentro de este while es más bien guardar algo en resultado. Pero, ¿cómo vamos a manejar nuestro ciclo? Nosotros no sabemos el tamaño del resultado. El resultado es un char de tamaño 50, pero no sabemos en qué índice vamos a ir. El ciclo, ¿cómo vamos a basar ese ciclo? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a comparar? Sabemos que la cadena C1 es más larga. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarle la cadena 2. No, tenemos que recorrer la cadena más corta. ¿Por qué? La lógica de esto está en, déjenme traer mi lapicito. La lógica de esto está, tenemos una cadena que es hola y tenemos una cadena que es mundo, ¿sí? La idea es que la cadena más corta y la cadena más larga tienen un valor que se comparte, índice 0, 1, 2 y 3, y la cadena más corta termina aquí, pero la cadena más larga todavía tiene cosas que se pueden recorrer. Entonces, si yo tengo la cadena, por ejemplo, ABC y la cadena, no sé, pepperoni, eso significa que la primera cadena yo la voy a recorrer, ¿sí? Igual que la segunda, pero cuando yo llegue a este punto, tengo que volver a recorrer la primera mientras sigo recorriendo la segunda, cosa que yo voy a tener aquí ABC, ABC, AB, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que recorrer la cadena más corta y mientras recorro la cadena más corta voy a recorrer la cadena más larga. Ahora, hay una forma de hacer, digamos, este proceso más amigable, digamos, que sería convirtiendo la cadena más corta en una cadena del mismo tamaño que la cadena más larga. Entonces, si se cumple que I es mayor o igual que J, yo lo que podría hacer sería hacer un padding de la cadena. O podría también utilizar, ¿cómo se llama? Crear una cadena nueva que se iguale a la cadena más larga o que se iguale a la cadena más corta. Por ejemplo, yo podría decir aquí, déjenme detener aquí el lapicito.
Borrar todos los dibujos y cerrar. Yo podría decir aquí que yo voy a crear, ¿sí? Aquí, donde digo, si I es mayor o igual que J, yo puedo declarar una variable, char, por ejemplo, corta, y decir que char corta va a ser igual a la cadena más corta. ¿Y cuál es la cadena más corta en este caso? Si I es mayor que J, mayor o igual que J, ¿cuál es la cadena más corta? C2. ¡Ah! No me deja hacerlo así. Entonces podríamos ponerle aquí J. No me deja tampoco igualarlo. ¡Oh, maldita sea! Podríamos en todo caso también utilizar punteros y decir char asterisco larga, o perdón, corta, es igual a C2. ¿Esto sí me deja hacerlo? Maldita asignación dinámica. Ya, piñata. Entonces lo que podemos hacer es efectivamente hacer una copia. Una función que copie. Venimos aquí, creamos función copiar, que va a recibir una cadena, o podríamos ponerle origen, y otra cadena que podríamos ponerle destino, que va a tener el mismo tamaño. En este caso, por ejemplo, podríamos ponerle 50, en este caso también tendría que tener 50. Y lo que vamos a hacer es un mientras, ¿sí? Definimos un valor i en 0, y mientras origen de i sea distinto de \0, ¿qué vamos a hacer? Destino de i es igual a origen de i. ¿Sí? ¿Correcto? Y con esto, lo que nosotros vamos a hacer es definir o copiar el valor de una cadena en otra cadena. Y al final tenemos nosotros siempre que agregarle, aquí ¿por qué me está dando? Porque no le puse el char. Y al final tenemos que agregarle el \0, donde corresponda. Probemos la función copiar. Probemos si la función copiar funciona. Vamos a poner aquí, vamos a definir dos ¿cómo se llama? Cadenas corta de tamaño 50 y larga de tamaño 50. Entonces vamos a copiar aquí C2, corta, y vamos a copiar C1, larga. Entonces, en caso C1 sea mayor o igual que J, C2 va a ser la corta y C1 va a ser la larga. Y aquí quiero probar si esto funciona haciendo un printf. Vamos a imprimir porcentaje S, espacio porcentaje S de corta y larga. O mejor larga y corta, para que salga la larga primero. Ejecutémoslo. Hola mundo. Oh, ¿por qué fallaste, cosa? ¿Qué estás esperando aquí? Entró en un ciclo infinito la cuestión, miren. A ver, vamos a ver si entra aquí. Printf. Profe, en la función de copiar no está aumentando el... Ah, gracias. Eso era lo que me faltaba. Y es igual a i más 1. Y es igual a i más 1. Ya, vamos otra vez. Hola mundo. Y ahí me las copia las dos, sin saltos de línea ni nada. Las dos palabras tal cual. Funciona entonces esto. Fantástico. Entonces, si C1 es más larga, copiamos C1 en larga y copiamos C2 en corta. Y si es falso, es al revés. Copiamos C1 en corta y C2 en larga. Y con eso tendríamos cuál cadena va primero, cuál cadena va después. ¿Sí?
Y ahora lo que podemos hacer es tomar ese while que íbamos a hacer acá y que después íbamos a repetir acá y ponerlo una sola vez aquí abajo. Los valores de I y J ya no los necesitamos en realidad, así que podemos obviarlos o podemos usarlos para utilizar un for, ¿sí? Pero yo ahorita los voy a igualar a 0 y igual a 0, J igual a 0, y voy a usarlos para un while. Entonces, mientras la palabra más corta de I sea distinto de backslash 0, lo que voy a hacer va a ser concatenar los dos valores en la cadena resultado. ¿Y cómo lo voy a concatenar? Lo voy a concatenar usando el otro contador J. Entonces, cuando I sea 0, ¿sí? Vamos a activar el lapicito. Yo tengo aquí hola, es la palabra corta, y mundo es la palabra larga, ¿sí? Cuando I sea 0, yo voy a tener H y O. Cuando I sea 1, yo voy a tener O y U. Cuando I sea 2, yo voy a tener L y N. Cuando I sea 3, yo voy a tener A y D. Y cuando I sea 4, sale del programa. ¿Por qué? Es backslash 0 y se va a cumplir esta parte de acá. ¿Se entiende? Y luego lo que voy a hacer es recorrer lo que me falta de mundo, que es la O en este caso. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí ahora. Entonces, resultado de J va a ser igual a que, ¿cuál voy a concatenar primero? ¿Para qué definimos cuál era más corta y cuál era más larga? Definimos cuál era más corta y cuál era más larga porque necesitábamos eso para poder determinar cuál íbamos a copiar primero. Vamos a concatenar la primera letra de la palabra más larga con la primera letra de la palabra más corta, luego la segunda de la más larga, la más corta, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que colocar es larga de I. Y en la posición J más 1 vamos a concatenar corta de I. Y esto lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario mientras dure, digamos, el tamaño de la letra más corta. Ah, y aquí sí, tengo que poner esto porque si no me voy a volver a olvidar. J es igual a J más 1. Fantástico. Y con esto lo que vamos a hacer es concatenar, ¿sí? Las dos partes que nosotros tengamos en el, hasta la parte, digamos, en la que las dos cadenas tengan, tamaño equivalente. O sea, hola mundo sería como hola mundo. Y aquí por algún motivo no me concatenó. No me concatenó nada. Resultado de J más 1, resultado. C1, C2, resultado. Printf, resultado. Pues yo Al J creo que tiene que sumarle 2. sí, tienes razón. A J tengo que sumarle 2, porque si no, estoy sobreescribiendo sobre la misma y no sobre la siguiente. Ahora sí, hola mundo. Solamente lo hizo hasta la D, porque está leyendo la misma cantidad de caracteres de la primera y de la segunda palabra. Entonces, ¿qué queda? Hacer el trabajo de leer la parte de la segunda palabra. Y eso lo podemos hacer con otro while, ¿sí? Como nos importa tener el valor de I y nos importa tener el valor de J, porque I es la letra que estamos leyendo nosotros en la cadena larga, y J es el carácter, digamos, el índice, digamos, donde estamos nosotros leyendo en el arreglo, donde estamos guardando el resultado, no podemos sobreescribirlos. Necesitamos usar un tercer contador, K, ¿sí? Y este K lo vamos a inicializar en 0 y lo vamos a usar en el siguiente ciclo. Y este ciclo va a recorrer lo que queda de la palabra larga, ¿sí? Lo que queda de la palabra larga para determinar si llegó o no llegó al final. ¿Sí? Entonces, inicializamos K en 0. El while lo comenzamos en I, donde nos quedamos aquí arriba, porque vamos a analizar la letra que toca, digamos, ahora en el ciclo, y vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a tomar resultado de J y le vamos a asignar larga de I.
Pero ahora, ¿tenemos que hacer esto? ¿Podemos hacer esto? ¿Queremos hacer esto? ¿Queremos agregar nosotros la posición J más 1? ¿Queremos agregar nosotros el índice I de la palabra más corta? No queremos hacerlo. Es más, no podemos, porque la palabra más corta ya se acabó aquí arriba. Si nosotros hacemos esto, el programa se cae. Lo que tenemos que hacer ahora es comenzar de nuevo en la palabra más corta, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer mientras la cadena, mientras digamos la cadena actual que nosotros estamos revisando, el siguiente elemento sea distinto de \0. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí básicamente va a ser preguntar si el elemento siguiente de la cadena, ¿sí?, larga de I más 1 es distinto de \0, entonces recién ahí vamos a agregar la palabra corta, pero no vamos a agregarla con el índice I ni con el índice J, sino que la vamos a agregar con el índice. ¿Qué índice creamos nosotros aquí para recorrerla? K. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que aquí arriba, ¿sí? Pero estoy preguntando, ¿sí? Estoy preguntando si el elemento siguiente del que estoy evaluando aquí arriba es el vacío, para que no me llene palabras adicionales, sino que me llene solamente las palabras repetidas hasta la última. Si yo no pusiera esto y solamente hiciera lo de aquí abajo, yo tendría un problema de que me llenaría siempre una letra más de la última letra de la palabra larga. Entonces, si yo tengo hola mundo, me llenaría después de la O de mundo una letra más de la primera cadena. Y nosotros no queremos eso. Queremos que se detenga en la última letra de la cadena larga. Por eso es que yo pregunto, ¿el siguiente elemento de la cadena larga es el \0? Y si el elemento siguiente de la cadena no es el \0, agrego el valor ahora. Si no, no lo agrego ya, porque la palabra debe terminar con la última letra de la cadena más larga, no con la última letra de la cadena más corta. Por eso es que hago este if. Y el k igual a 0 está aquí porque si la cadena es corta, ¿sí?, si la cadena es corta, ABC, por ejemplo, se va a repetir. Cuando yo esté en la D de mundo, ABC ya se acabó. Tengo que volver a comenzar en la A. La A corresponde con la N, la B corresponde con la D, la C corresponde con la O. Y así tantas veces como sea necesario. Entonces, después de esto, yo voy a sumar K igual a K más 1, sumándole 1 a la posición K que recorre ahora la cadena corta. Pero si hago eso, eventualmente yo podría pasarme de la palabra corta y otra vez salir. Por ejemplo, si yo tengo la palabra A y la palabra beneficio, A con beneficio, cuando yo llegue a la primera E de beneficio, A ya va a haber pasado otra vez de su límite y se va a caer el programa. Entonces yo tengo que preguntar aquí si corta de K, el índice K que estoy revisando ahora, que lo acabo de incrementar en 1, es igual a \0, ¿sí? Entonces yo voy a reiniciar la palabra. Aquí abro llave, aquí cierro llave. K es igual a 0. Reinicio la palabra. Y aquí abajo incremento mis contadores. I es igual a I más 1 y J es igual a J más 2. Y aquí termina mi if, si es verdadero. Y si es falso, ¿qué voy a hacer? Bueno, puedo sumar estos dos valores de acá aquí y cierro acá. Y con esto yo habría recorrido la palabra completa. ¿Sí? Y ahora vengo yo aquí y le agrego al final resultado de J es igual a \0 para cerrar la palabra. Espero no haberme perdido acá porque J1 mientras J y que vienen de aquí arriba, y más 1, J más 1, K lo inicia acá en 0, K más 1, si corta de K más 1,
es 0, entonces se reinicia, perdón, es backslash 0, se reinicia en 0, sumo, y si no sumo para poder agregar este valor al final, aunque este i de acá da lo mismo, ya. Probémoslo. Hola mundo. Umolnat. No funcionó. Algo hice mal acá. Ta 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 ta. Ta 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 ta. A ver. Corta de 50, larga de 50 y comienzo, cuento igual a 0. C1 y J, esto hasta aquí está bien, copiar. C2, si I es mayor que J y ajá. C2 aquí, no es C1, es C2. Ahora sí, veamos. Hola mundo. ¿Qué? Un signo extraño al final. Signo extraño al final debe ser por un problema con uno de estos dos índices. ¿Cuál es el que está fallando? El de aquí abajo seguro, porque cuando no es debería de sumar 1, no 2, porque estoy agregando solamente 1. Hola mundo. Por fin. Funcionó. MHUONLDAO. Probémoslo con basilisco. No, basilisco y cola era. Causlialcioscabo. Fantástico. Probémoslo con A y B. AB. Probémoslo con gol y pan. Gupoal. Probémoslo con A y palabra. Palabra. Funciona. Esto también lo podemos probar si obviamos esta parte del scanf, ¿sí? Y habilitamos estas pruebas que hicimos al inicio, colocándole aquí al final, por supuesto, resultado, e imprimiendo el resultado printf porcentaje s, resultado. Doble coma. Lo pegué en el lugar equivocado. Y faltó el backslash n para que se vea bonito. Eso. Interesante, ¿eh? Que aquí esto no me está dando, esto no está funcionando bien para este caso. Así que algo hice mal ahí arriba, metí la pata. Backslash 0 acá. Ajá. Este resultado de J aquí afuera. Ahora sí. Funcionó todo bien, ahora sí. Listo. Preguntas, dudas que tengan. Este ejercicio estaba peludo, ¿ah? Este ejercicio estaba bien complejito. Sobre todo porque el hecho de determinar qué palabra era más larga y más corta y trabajar sobre ellas era como la parte más difícil de hacer esto. La parte de acá, la parte del recorrer las dos cadenas, no era tan difícil en realidad, porque básicamente si ustedes entendían cómo tenían que recorrer las dos cadenas, se podía hacer de manera directa. Otra forma de hacerlo hubiera sido tomar la cadena más corta y agregarle tantos caracteres como le faltaran para hacer la cadena más larga de la misma. Entonces, si yo tenía ABC,
podría haber rellenado ABC y luego de nuevo ABC y luego de nuevo ABC hasta tener el tamaño de la cadena más larga y luego concatenarlas juntas. ¿Se entiende? Con un carácter menos, para que no terminen en letra de la palabra más corta, sino en letra de la palabra más larga. Esa hubiera sido otra solución, por ejemplo, otra posible solución para este ejercicio. Y eso sería. ¿Dudas, preguntas, consultas que tengan respecto de esto? Arrepentimientos también son válidos. Críticas. ¿Están ahí? Hola, me caí. Estaba confuso el ejercicio. En realidad no es tanto confuso, pero sí requería bastante manejo de índices. En el laboratorio anterior hicimos un ejercicio similar. Un ejercicio en el cual ustedes tenían dos cadenas y tenían que concatenar una cadena de izquierda a derecha y la otra cadena de derecha a izquierda. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, era igual de peludo que este casi. Este es un poquito más difícil. ¿Pero por qué lo hago un poquito más difícil? Bueno, porque resulta que hay historial de gente acá que se pasa el código del laboratorio anterior a este, por lo cual tenía que agregar algún tipo de dificultad adicional que sea distinta del ejercicio que tomé en el anterior. Lo siento. Pero eso tiene que ser así por el tema de la copia. Los ejercicios son relativamente equivalentes porque el ejercicio 1 de ustedes, la parte A de la segunda parte, digamos, el ejercicio A de la segunda parte era más fácil que el ejercicio A de la parte 1 del laboratorio anterior. Entonces las pruebas se equiparan de cierta forma. Eso. Estaba muy peludo, dice Renato. Sí, en realidad estaba peludo, ¿eh? Pero era factible. Hay al menos una persona que lo hizo, vi que pasó todas las pruebas en realidad, pero no sé si, no lo he revisado todavía como para mirar si fue legal o si fue con trampa, porque ha pasado en laboratorios que hay gente que presenta cosas que cumplen con las pruebas y nada más. O sea, hay un tipo que me presentó un switch que dada la entrada que yo les estaba dando, me daba la salida inmediata. Entonces, esas cuestiones son un uno automático en la cuestión. Ni siquiera les pongo puntaje por haber entregado la cosa. Hay otro que, por ejemplo, en un ejercicio, no sé si fue en este laboratorio, en esta sección o en la anterior, que en el ejercicio de copiar, por ejemplo, una cadena, copiar una cadena de una variable a otra, usó strcpy, string copy, de la librería string, que estaba estrictamente prohibido también, o sea, nada que ver. Entonces, ese tipo de cosas igual se revisan. Los ejercicios prácticos los van a revisar los ayudantes y me van a dar un informe, cosa que yo voy a pasar uno por uno los ejercicios revisando el informe y yo voy a ser el que va a poner la nota dependiendo de lo que hayan logrado. Entonces, si tienen un avance relativo, van a tener puntaje. ¿Cómo funciona esto? El ejercicio A de la parte 2 valía 2.5 puntos, el ejercicio B valía 3.5, para un gran total de 6 puntos. Lo que ustedes hicieron en papel, ¿sí?, les va a dar un modificador, un porcentaje. Parte con 50. Si no hicieron nada, tienen 50%. Eso se multiplica por lo que hayan obtenido aquí. Si hicieron todo bien, tienen 100% y se sacarían lo que sea que se sacaran en la parte 2. Si hicieron parte bien, parte mal en la primera parte, van a tener un porcentaje, 70%, 80%, 90% de la nota de la parte 2. Así es como se va a calcular la nota final de esta parte. Y eso. Estoy en proceso de revisión, no he revisado todavía ninguno de la sección de ustedes, espero tener eso para la siguiente semana. Esta semana ni hablar, para la siguiente con suerte. Igual tengo los 10 días desde que se toma la prueba para hacer la revisión en todo caso. Y eso sería. ¿Preguntas, dudas? Consultas, ya pregunté en realidad, ¿no? No había. Ya, tomémonos el descanso, veámonos a las 6, ¿les parece? Sí, profe. Listo, nos vemos a las 6. ¿Profe?